Entonces, cuando estábamos hablando de control de gestión, empezamos a ver cómo funcionaban las organizaciones y también la finalidad, ¿no? Para los entes privados y los entes estatales es distinta la finalidad del control de gestión. Ubican distintas variables y toman decisiones en sentidos distintos. Entonces acá lo que estamos viendo es qué pasa con los distintos niveles dentro de una organización y qué tipo de control hay. Entonces, partiendo desde la base organizacional, habla de los indicadores operativos u operacionales, lo que tendrá que ver como cuando analizamos una estrategia basada en costos, ¿no? Es decir, qué es lo que se hace, cómo se hace, y empezar a establecer esos indicadores que por ahí son más duros. Entonces, los tenemos disponibles, los vamos desarrollando, y esos sí son mucho más comunes en distintas organizaciones o en distintas industrias o actividades. Es decir, todos van a medir más o menos lo mismo. Ahora, cuando empezamos a ir un poquito más arriba en lo que es el nivel de decisión organizacional, ahí nos vamos a encontrar con esto de control de gestión. Es decir, un nivel gerencial, directivo es acá, en donde ya se ubican estos centros de responsabilidad, que hay muchas veces en contabilidad le decimos centro de costo, ¿no? Pero que tiene que ver con aquello que denominamos dueños de procesos, es decir, quién va a estar a cargo de determinados procesos en función de quiénes son los responsables luego de corregir los rumbos, de analizar los desvíos y establecer alternativas de corrección, ¿no? De ajustes. Entonces habla de esto, ¿no? De eficiencia, eficacia, proceso de calidad, trazabilidad. Y luego, en la parte estratégica y su control, ahí se van a ver esos impactos. Cuando analizamos el Balance Scorecard, ahí te aparece esto de los indicadores particularmente financieros, los resultados que les interesan, digamos, a cualquiera que tome decisiones desde afuera de la organización también, ¿no? Entonces, un poco para ir delimitando esa responsabilidad y ese área que tiene de control y de impacto cada uno de los sectores. Aparecen indicadores que decíamos, no vamos a ver una planilla de indicadores. Es decir, lo que necesitamos nosotros saber es en base a qué vamos a poder establecer indicadores de nuestra gestión. ¿Por qué? Decíamos que no estamos estableciendo indicadores que sean para terceros puntualmente, porque eso ya los tenemos dados, ¿no? O sea, cuando hacemos algo que ciertamente le interesa a otro ente, como un ente regulador, ya está dado cuál es la información que tiene que tener disponible. Es decir, que sobre qué tenemos que trabajar internamente para poder exponer a terceros. Ahora, cuando hablamos de gestión, lo que estamos diciendo es qué es lo que nosotros queremos saber de nosotros, qué es lo que queremos exponer, qué es lo que queremos mostrarle a los stakeholders, o sea, a los grupos de interés que tiene la organización. Va a estar también dividido, como veíamos recién, ¿no? En distintos niveles de acceso a la información, en definitiva, ¿no? Este tipo de control de gestión, sea operacional o estratégico, tiene que ver con cuán profundo va a ser la exposición o el nivel de exposición que tengas de la información que tenés disponible en la organización. Entonces, estos indicadores que le dicen simples versus compuestos, o sea, qué cantidades o volumen están relacionados con una sola variable, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas acá muy simples que te las puedo responder en base a indicadores simples, ¿no? ¿Cuántas unidades usamos? ¿Cuántas se hacen? ¿Qué hicimos? ¿Qué logramos? ¿No? Este tipo de cosas. ¿A cuánto hemos satisfecho? Es decir, todos son un número, son rápido de acceder, ¿no? Y los compuestos tendrán que ver en una relación entre variables. Entonces ahí sí estás viendo un desempeño, ahí sí empezás a ver un poco más claramente cómo va a evolucionar alguna variable a lo largo del tiempo en la organización y en qué sector en particular, porque puede ser una parte operativa o puede ser en una parte de procesos, ¿sí? En áreas, entre áreas, en sus procesos organizacionales. Entonces, acá lo que está hablando es esa relación matemática que hay entre dos variables o indicadores que tengas, ¿sí? Por eso tenemos un sistema de gestión
fíjense que las organizaciones que son un poco grandes, que tienen su sistema de gestión ya integrado, les permite cargar tantos datos como crean importantes, ¿no? A través de distintos módulos y demás. Ahora, vos ponés todos los datos que tengas disponibles, que creas conveniente. Después ves cómo sacás esos reportes. Entonces, los reportes, ¿a qué le vamos a decir? Y a esas relaciones que nosotros creemos importantes. A veces querrás ver, qué sé yo, costos fijos, costos variables, o determinados niveles de eficiencia o de eficacia, o lo que fuera. Todo eso lo vas a armar vos, ¿no? Es decir, vos vas a tomar del sistema de gestión de todos los datos, de todas las columnas y de todos los campos que estén completos, ¿cuáles te parecen? ¿Qué tipo de relación te parece importante para poder monitorear a través del tiempo? Entonces ahí vas a establecer puntos de control dentro de los procesos. A ver, ¿dónde te conviene mirar? ¿Dónde te conviene pararte, poder controlar? ¿Entre qué puntos de control podés hacer mejoras o ajustes o correcciones? ¿Sí? Eso a medida que vayan corriendo los ciclos, porque vos primero, o sea, la primera vez que haces esto, y no sabés qué tan bien o mal estás. Si no entendés por ahí un poco la industria, si te estás metiendo en algo nuevo, ¿no es cierto? La primera vez lo harás como de acuerdo un poco a tu plan y a la coyuntura, ¿no? A lo que es el contexto. Ahora, después en el segundo año ya tenés los indicadores del primer año, o del primer ciclo, digámoslo así. Porque no sabes si te lo vas a hacer todos los meses, o todas las semanas, o todos los años. Ese ciclo, esa cantidad de tiempo, la vas a determinar vos en función de cuánto quieras ajustar, de cómo sea tu actividad, si merece que realmente se tenga que revisar permanentemente, si es un área muy sensible o una actividad muy sensible a los cambios, o si no hace falta y podés tomarte mucho más tiempo entre cada ciclo que vas revisando, ¿viste? Entonces, lo que necesitas evaluar es cierto propósito en la gestión. O sea, el propósito, ¿con qué tiene que ver? No con los objetivos, es decir, no con lo que pretendemos nosotros desde la organización de otras personas o de terceros, sino con qué pretendemos nosotros de nosotros como organización. Por eso se habla de propósito y no se habla de objetivos, ¿sí? O se habla en función que son distintos puntos, distintos parámetros de lo que es la estrategia organizacional. Entonces aparecen algunos de estos indicadores. Fíjense que tenemos indicadores más que tienen que ver con la exposición, por eso habla de razones, proporciones, promedios, porcentajes, ratios, ¿no? Ese tipo de indicadores, donde vos vas a poder ir viendo un avance, una evolución en algún u otro sentido. Acá aparecen algunas relaciones, ya pueden parecer un poco desordenadas, ¿no? Tiene un orden un poco desordenado, pero que si las miran y analizan van a ver cómo se van uniendo esos procesos. Sí, Caro. Entonces a mí me quedó una duda cuando estaba explicando el tema del propósito y el objetivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No queda claro? No. Bien, cuando hablamos de objetivo, lo que estamos diciendo es qué queremos que logren los otros. ¿Sí? La organización se establece, no sé, como objetivo vender más, vender 20% más que el ciclo pasado. ¿Sí? Eso vos te lo estableces como objetivo. Pero vos, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer un mejor producto? ¿Querés hacer un producto más barato? ¿Con menor costo? ¿Qué pretendés vos como organización en tus procesos internos? Ahí van a estar tus propósitos, que no necesariamente se van a enterar los otros o el mercado. El resto de los que son objetivos sí se entera el mercado. Incluso pueden tener impacto en la organización esos objetivos, pero lo cierto que son para que lo hagan otros, lo hagan sectores de la organización, lo haga la organización con respecto al entorno, ¿sí? Y los propósitos tendrán que ver con exclusivamente qué es lo que quiere la organización de sí misma, que se propone. No sé si ahí más o menos te oriento. Sí, sí. Es como un cambio sutil, ¿viste? Cuando vemos nosotros en las materias, por ahí antes veíamos objetivos o propósitos como indistintos, ¿no? Parecía que era lo mismo. Y después vamos hilando un poco más fino y nos vamos dando cuenta que no. Por ejemplo, nosotros en nuestra materia, yo planteo objetivos que son cosas que quiero que ustedes logren. Y por otro lado, tengo propósitos que son cosas que yo quiero lograr. ¿Sí?
Un poco esa es la diferenciación que tienen en cuanto al impacto. ¿Sí? Entonces, acá habla de la aplicación de indicadores. O sea, estos indicadores que vamos a tener ahí disponibles en todo momento, hay que ver cómo los ordenamos, cómo los secuencializamos, cómo le vamos dando un sentido para que se vea como realmente un engranaje sistémico en donde podamos lograr eso que pretendemos, que es un monitoreo y mejora continua, ¿no? A través del monitoreo vamos a poder ir comparando con ciclos anteriores y a través de una misma unidad de tiempo, y poder ver si estamos mejorando o no algún indicador, si tomamos algún tipo de acción y cómo impacta esa acción en cuanto al subproceso analizado o a los que son los dueños de determinado proceso y al proceso en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso van, digamos, cada sector va teniendo algunas preguntas que pretende responderse a través de indicadores. Eso también te lo vas proponiendo vos desde cada sector. ¿Qué preguntas debería poder responder un conjunto de indicadores cuando hablamos de estos indicadores compuestos, sobre todo, ¿no? Los otros son como que ya hoy en día los tenemos disponibles con cualquier sistema de información, ¿sí? Pero los compuestos son los que vos vas a tener que desarrollar a nivel gestión. Por eso decíamos, guarda, ponete a revisar qué cosas son importantes para vos, para tu organización, para el grupo de gente que toma decisiones en la organización, a fin de poder digamos, a parear las variables que sean las más adecuadas, las que muestren mejor y más fielmente lo que vos querés analizar de la organización. Entonces aparecen estas, bueno, metas, qué pasa con la demanda, qué pasa con los clientes, qué pasa por fuera de la organización también, porque en definitiva nos interesan todos indicadores internos, pero todo esto va a tener impacto en principio, qué pasó con los requerimientos de los clientes y con la consecuente nivel de satisfacción de los clientes, o incluso intentar lograr que los clientes externos le podamos agregar valor a sus procesos, ¿no? A sus productos finales, a lo que reciben. Fíjense que ahí habla de calidad percibida. O sea, nosotros podemos hacer las cosas con las mejores intenciones, pero después hay que ver qué le pasa al cliente externo, cómo recibe todo aquello que nosotros su proceso tras su proceso, en definitiva, volcamos al mercado. Entonces, también monitorear esta situación de experiencia del consumidor. Fíjese que eso, cuando hablamos de la parte o de estrategia comercial, antes hablaba de estrategia comercial en función de generar ventas, y hoy estás hablando de gestión comercial en función de qué le pasa a la experiencia del cliente, es decir, de aquel que ya nos compró, que ya consumió, que ya usó, y va por el lado de la recompra, la satisfacción, la recomendación, ¿no? Esa es la parte de la calidad percibida y qué acciones nosotros pretendemos que generen nuestros clientes a través de lo que percibieron de nuestro producto final, ¿no? De lo que ellos accedieron. Em, Esto de qué eficiencia, qué efectividad, qué nivel de uso vos tenés de tus procesos productivos, del resto de tus recursos, de las personas, del tiempo de los procesos, qué nivel de indicador tenés en cuanto a la cantidad, no sé, de fallos que tenés. ¿Por qué, por qué, ¿por qué querés saber eso? Porque a tus clientes les interesa, ¿no? Saber cómo es el ratio de probabilidades de rotura de tus productos o de fallos, porque esos son indicadores que en definitiva las organizaciones toman en cuenta al momento de su proceso de compras. Entonces vos vas a tener que idear indicadores para que cuando tenés requerimientos estén alineados de acuerdo a los requerimientos de tu cliente. Entonces cuando hacemos una orden de compra, ahí aparecen un montón de atributos que son importantes para el cliente. Bueno, ok, vamos a tener que, mínimo, poder mensurar todos esos atributos, porque son para el cliente requisitos. Entonces, más allá de lo que nosotros querramos hacer y necesitemos hacer para nuestra mejora, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere nuestro cliente. Entonces, van a haber una serie de ratios que los vamos a tener que analizar, que buscar, que construir y que brindar a nuestro cliente, ¿sí? Entonces, a eso va la parte de calidad y producción.
Eso le interesa a nuestro cliente, saber cómo estamos posicionados también en la logística, en cuánto tiempo nuestro cliente va a tener disponible determinado producto, si lo va a tener disponible en un local nuestro o es directamente en su proceso productivo, ¿no? Los tiempos, las formas, los costos, la financiación, bueno, todos los indicadores que requiera una orden de compra, por ejemplo, ¿no? Entonces, habla de todos estos recursos que vos necesitas en tu organización y que querés medir, cada uno de esos subprocesos, ¿no? Englobado dentro de lo que es el proceso de producción, y esto que hablamos como de trazabilidad o proceso de calidad, ¿no? La eficacia. Eh, ¿Qué pasa con la competitividad del mercado? Bueno, todas estas variables van a estar después a disposición de nuestros clientes para que puedan comparar entre nuestros productos y los de la competencia, para ver cuál es la mejor opción de acuerdo a la ponderación que los clientes hagan de los productos que desean obtener, ¿sí? Porque a veces podemos tener algo más barato que la competencia, pero nosotros no lo tenemos tan rápido, o no lo tenemos disponible, y quizá la competencia sí. Entonces, si la ponderación del cliente es que necesita determinado producto ya, y la disponibilidad es sumamente importante, es altamente ponderada, bueno, perderemos por una cuestión de no tener el producto, no por precio, pero depende de que sea importante, o que sea lo más importante para el cliente. Bueno, acá qué pasa con el mercado y cuál es el impacto de cada uno de los productos que nosotros lanzamos al mercado y cómo genera ese feedback en la organización. Hay algunas fórmulas, ¿no? Acá hay todo un listado de algunas fórmulas y cómo las fueron construyendo, cómo se aplican directamente, ¿no? No es cómo las vas a construir, sino cómo las podés, eh, digamos, replicar en base a los datos que tenés. Vos fíjate que armar esto no es nada del otro mundo, pero en realidad lo que necesitas tener son datos disponibles y datos actualizados. A partir que vos tengas eso, vas a poder eh, completar estas fórmulas y generar unos ratios que sean medianamente confiables, o lo más confiable posible. Van a ser lo más confiable posible cuando estén todos los procesos al día en la organización. Entonces ahí vos también vas a tener la oportunidad, digo, vos, a quien sea la persona que tenga que tomar decisiones, de tener el menor rango, el menor nivel de incertidumbre, ¿no? Porque vos teniendo todo esto al día en lo que concierne a tu organización, bueno, podrás analizar un poco más tranquilamente el contexto para ver qué estrategias adoptar o ejecutar en función a que vos ya conoces bien o confías en toda la información que te emana tu sistema de información, porque todos los procesos volcaron los datos fidedignamente, sin errores, con chequeos y al día, sin que se retrase nada, a tu sistema de información. Entonces vos podés extraer tantas columnas de datos como te parezcan importantes de analizar y poder tomar decisiones. Ahí seguimos viendo otras distintas fórmulas que van apareciendo, aparecen de reclamo, de evolución, de bueno, fíjate esto que tiene que ver con esa sensación de la experiencia del cliente. O sea, va siendo cada vez un poquito más importante y más interesante extendernos en que no solamente las decisiones o los sistemas están en función a las decisiones que se toman dentro de la organización, sino que tiene que ver con ese impacto fuera de la organización y cómo se retroalimenta la organización en función de la respuesta de esos clientes. No solamente que nos hayan comprado, sino en base a su experiencia, cómo va a volver el siguiente ciclo de recompra, de sugerencias, de quejas, de reclamos, de felicitaciones, de recomendaciones. ¿Sí? Entonces fíjense que un poco va en ese sentido la gestión actual. La cantidad de opiniones, esto sobre todo va pasando cada vez mucho más en los servicios, ¿no? Hay muchos servicios que lo que están buscando es hacer unos indicadores, y si no los obtenés formalmente, lo que lo obtenés es en base a una encuesta. O sea, después todos estos datos que vos vas a obtener, y algunos serán en función de la observación, otros podrás entrevistar gente, otros lo tenés a través de tu sistema, o de formularios formales, ¿no? A través de documentación formal, y otros a través de alguna encuesta quizás que hagas de satisfacción del cliente en función a la postventa, ¿no? Al momento después. Aparecen otros desempeños, decíamos, días atrás aparecieron algunas
algunas formas de evaluar el desempeño de las personas. El asunto también después pasa por cómo vas a utilizar ese índice de desempeño. Entonces, un poco qué pasa con la organización y otro poco si vas a aplicar este tipo de estrategias a las personas. Entonces, fíjense que si analizáramos el desempeño de las personas, quizás correríamos también con el riesgo o la tentación de utilizar esa evaluación de desempeño para echar gente, ¿no? En vez de ir en busca de la mejora, es decir, en saber qué necesita, qué se puede capacitar, en qué lo podemos ayudar, no, bueno, en sacarnos a alguien de encima, porque los indicadores van siendo cada vez menos satisfactorios, ¿sí? En este caso también lo que está viendo es qué pasa con tu desempeño como organización en función de qué pasa con la industria en la que vos competís, en la que vos te situás, en la que tus productos se sitúan. También analizar cada una de las industrias, ¿no? Porque a lo mejor vos también estás en una organización que se dedica a distintas industrias, porque tiene varias unidades de negocio. Entonces tendrás que analizar cada una de ellas, ¿sí? A ver qué pasa con el mercado en el que tiene impacto esa unidad de negocio con respecto a sus competidores. Para eso, bueno, podríamos tomar una cruz de Porter, por ejemplo, ¿no? Y analizarla con cada uno de esas industrias o mercados, ¿sí? Eso también podría ser. Pero para eso, lógicamente, tenés que ponderar, establecer indicadores, establecer atributos que sean los más adecuados para hacer una comparativa tan fiel como sea posible de esa industria, ¿no? Un poco acá habla de impacto, qué pasa con algunas relaciones en cuanto a los impactos, eso nos interesa, ¿no es cierto? Lo social, lo económico, las cuestiones de contexto, habla acá, bueno, empleo formal, directivos, proyecto de impacto, eh, alternativas de solución. Y unos indicadores mucho más simples son en este caso. Y acá lo que te dice es, bueno, ¿qué características tiene cada uno de estos tipos de indicadores cuando la finalidad sea medir, cuando la finalidad sea evaluar o cuando la finalidad sea corregir? Entonces, cuando habla de medir, habla de tener el propósito, recordemos el propósito de funcionar lo que necesita la organización o el proceso o el sector jerárquico que lo analice. Esos factores críticos de éxito, habla acá, es decir, cuáles son esas variables sin las cuales tu negocio no funcionaría. Obviamente que son una o dos, tampoco tenés un super listado para eso, ¿no? Eh, Habla de establecer desde qué perspectiva querés analizar o medir. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando hablábamos de Balance Scorecard, las perspectivas lo que te dicen que son al menos 4, y después decíamos, bueno, agregamos una de la responsabilidad social. Entonces, ver cuáles son esos indicadores de gestión claves, ¿no? Cuáles son los más relevantes, los que debes jerarquizar, los que sí o sí necesitas tener para poder monitorear la gestión de la organización. Habla de captar datos para esos indicadores, es decir, bueno, alimentar al sistema de información, ¿sí? Permanentemente y tenerlo tan actualizado como se pueda a fin de poder evitar desvíos en la incorporación de información o de datos a ese sistema de información. Luego habla de analizar o evaluar, es decir, esos índices para compararlos y empezar a chequear y a monitorear qué pasa entre uno y otro, ¿no? Entre distintos subprocesos e industrias y organizaciones. Ver ese grado de desvío, dice, del índice y las causas. O sea, cuando hablamos de un mundo o de una gestión de complejidad, estamos hablando de recursividad, estamos hablando de ya el fin de esta noción simple de causa y efecto en forma lineal, sino que estamos teniendo un montón de causas con diversos efectos y diversas ponderaciones en cada efecto. Entonces, lo que vos querés analizar o evaluar acá es esos índices, esos ratios que vos estás monitoreando, qué nivel de desvío tienen. Por eso, bueno, tenemos algo como la estadística, con lo cual vemos, bueno, un desvío estándar, algo que tenemos más o menos previsto, porque obviamente cuando hacemos presupuestos lo hacemos en función a algunas variables que nosotros predeterminamos, ¿no? O sea, le damos unos supuestos para poder establecer un presupuesto. Entonces, lógicamente, vamos a tener un nivel
de desvío en cuanto a los objetivos originales o a los propósitos originales en esos índices cuando los analicemos? Bueno, el asunto es analizar ambos desvíos, es decir, tanto si nos benefician como si nos perjudican esos desvíos de acuerdo a lo que nosotros pretendíamos, y tratar de analizar cada uno de las causales. Y a la vez de esos causales, bueno, tratar de entender el peso o la ponderación que tiene cada causa, para saber dónde tendríamos que jerarquizar alguna acción, ¿no? Luego de explicar la desviación, seleccionar cuál causa tiene más peso y proponer el correctivo o la alternativa de corrección que vas a utilizar y en qué punto de ese proceso es el más propicio para hacerlo. Para corregir, dice, proponer caso a la alta gerencia que toma la decisión de esa corrección y se evalúa el impacto. Es decir, como en cualquier situación problemática que tenemos en el mundo de la gestión, al menos vas a establecer dos alternativas, porque lo que tenés que poder brindar es alternativas de decisión, ¿no? A la gerencia o a la alta dirección en este caso. Entonces, no solamente propones la alternativa, sino esa alternativa de corrección con el posible impacto. Es decir, ¿por qué tomarías ejecutarías la estrategia A? ¿Por qué mejorarías tal cosa? ¿O por qué la estrategia B? Porque reducirías los tiempos de tal otra, ¿no? Entonces, que cada alternativa tenga un impacto previsto, que lo hacemos por algo o lo haríamos por algo o al mínimamente con cierta expectativa, ¿sí? Entonces, de eso se trata el evaluar el impacto organizacional que tendría ese, ese monitoreo que vamos tomando en cuenta y la acción a corregir. Entonces, el correctivo adecuado y comunicarlo al resto de la organización para que todos estén apropiados de qué es lo que se va a hacer y cómo se lo va a hacer y cuál es el sentido de que se haga, porque eso también tendrá que ir jugando un poco con los cambios, ¿no? Los cambios que son normales, naturales en las organizaciones, pero que quizás si hay que hacer cambios muy bruscos porque hay desvíos muy fuertes, bueno, produzcan algún tipo de sacudón en la organización o en algún sector en particular. Entonces habla de control interno de gestión, habla de principios, fundamentos, reglas, acciones, o sea, fíjense que van a aparecer también unas cuestiones cuando hablas del control interno, que van a estar muy asociados a la cultura, a ver cómo se hace a la industria que te dediques, a la actividad, y a la cultura también, ¿sí? A tus normas internas, habla de procedimientos, de acciones. ¿Y qué pasa con el vínculo entre los procesos y las personas que conforman la organización? Entonces es un medio, dice acá, para lograr el cumplimiento de la función administrativa, objetivos y finalidad. Eh, la idea es, ¿cuál es? La capacidad de respuesta, ¿sí? Ante quien lo solicite o ante quien lo necesita, sea dentro o fuera de la organización, porque lo que vas a buscar es contrastar indicadores para poder mostrar, por ejemplo, transparencia, ¿sí? Habla de este control interno como un sistema integrado por esquema de organización, el conjunto de planes, métodos, principios, ¿viste? Con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información, se realicen de acuerdo a las normas, o sea, de acuerdo a los supuestos o al marco legal que tenés vigente en ese momento. También el asunto de dejar registro tiene que ver con que muchas veces con el correr del tiempo se van cambiando los marcos, se van modificando porque van siendo dinámicos, y muchas decisiones vos las tenés que tener registradas porque están basadas en un marco distinto, ¿no? Que haya sucedido hace algunos años. De hecho, eso vamos a charlar un poco cuando hablemos de sistemas de calidad. Tiene que ver con esto. Por eso, anteriormente la necesidad de dejar registro de todo y estaban los planes o los manuales de calidad. Y ahora ya, si bien no están vigentes los manuales en sí, sí nos acostumbramos también a dejar registro de las cosas para poder ir viendo que cuando tomamos determinada decisión tenía que ver con un contexto que hoy quizás no sería viable, ¿no? A eso se refiere. Acá aparecen algunos de los principios que conlleva el control interno de gestión. Habla de transparencia, y esto que decíamos recién que es importante porque va a estar, fíjense, relacionado con la cultura o con todas estas variables axiológicas que tiene la organización. Transparencia, responsabilidad,
moralidad, imparcialidad. Quizás en un punto digamos, lo emparentamos con esa transparencia. La preservación del medio ambiente, fíjense cómo fue cambiando con los tiempos, desde tiempos basados en producción industrial y de contaminación, o sea, sinónimo de contaminación. De hecho, de tiempo atrás, vos ibas a algún lugar, parecía que, no sé, las grúas de construcción eran un sinónimo de progreso, ¿no? O el humo de las fábricas era sinónimo de progreso. Bueno, quizás hoy ya eso no está bien visto, no está bueno, ¿no? Entonces pasa a ser también un supuesto o un paradigma bajo el cual tenemos que elaborar, pensando en que lo que hagamos desde los procesos e incluso el impacto final, cuide, proteja o perjudique de la menor manera al medio ambiente. Esto cada vez se va haciendo más fuerte, ¿no? Va tomando más fortaleza este tipo de forma de gestionar, ¿no? En donde tengamos que tener en cuenta el impacto ambiental. Después habla de otros principios más basados en estos indicadores, ¿no? Eficacia, eficiencia, en la economía, relaciones costo-beneficio, en los tiempos y, bueno, en la comunicación, ¿no? De cómo vamos a hacer las cosas dentro de las organizaciones. Entonces, en la publicidad o en el publicitar estamos hablando de cómo comunicar. Cuando vamos hilvanando algunas de estas variables, por supuesto que estamos tomando en cuenta al management, ¿no? A la alta dirección, pues son que en definitiva van a tomar las decisiones que van a, eh, digamos, derramarse en el resto de la organización. Entonces ahí empiezan a jugar estas variables que citábamos recién. Bueno, ¿en qué punto de todos estos vínculos entre las operaciones, es decir, la base de la pirámide jerárquica, la alta dirección, bueno, en ese vínculo, qué cosas están siendo más tomadas en cuenta o siendo más valoradas, ¿no? En el funcionamiento integral, en las metas que se propone la organización? Bueno, empiezan a jugar un poco todas estas relaciones. Fíjense que ahí tienen todos los elementos que según qué tipo de vínculo quieras unir, bueno, va a ir jugando distintas variables, ¿no? O van siendo más preponderantes distintas variables. Acá habla de este control, que decíamos, de gestión y estratégico, es decir, entre el nivel medio de una organización y la alta dirección, pero a la vez, ¿qué va a haber en esos controles de evaluación? Porque vamos a ver la evaluación no en tanto como un punto final, sino en tanto parte del proceso, ¿no? Ese mecanismo de verificación y evaluación. ¿Para qué? Para poder continuar con esos procesos. Entonces, habrá que establecer algunas variables, algunas métricas que nos hagan parar, chequear y volver a continuar con los procesos. Cuando habla de control estratégico, que hablamos de la alta dirección de una organización, estamos hablando de qué pasa con esos esquemas, con esa estructura, con los planes, los principios, el marco que dan las políticas internas y las normas, y hacia dónde apunta, sean metas o objetivos. ¿Sí? Todo esto es lo que está pensando y llevando adelante la alta dirección. Ahora, el control de gestión, que va a estar en un peldaño más abajo, que tiene que ver con todo lo operacional, pero supervisando todo lo que va pasando en función de las operaciones, va a estar pensando y haciendo foco en los métodos, en los procedimientos, en los procesos, en cómo van a estar hilvanadas las operaciones, en qué actividades va a desarrollar cada sector, en cómo se va a gestionar la información que se esté generando permanentemente, ¿no? Que se van incorporando datos para conformar información. Y luego, cómo van a asignarse o reasignarse los recursos de acuerdo a las necesidades que se vayan monitoreando permanentemente en la organización. ¿Sí? Acá empiezan a aparecer este tipo de control de gestión llevado a un esquema, ¿no? Esto que hablamos recién, en la última placa, está llevado a un esquema y a ver cómo va a impactar, ahí, cómo va a impactar o cómo lo vamos a estar mirando, de acuerdo a qué nivel estratégico, qué nivel jerárquico lo va tomando en cuenta. ¿Sí? Esto que hablamos del vínculo entre lo estratégico y la gestión de la organización, y luego los puntos o controles de evaluación. Me parecen unos cuantos detalles de esto.
Y entonces empezás a desglosar desde las cuestiones más estratégicas, del estilo de dirección, y vas a ir ganando los programas, es decir, los tiempos, la temporalización que le diste a las actividades y tareas, los planes que tenés, tanto de estratégicos como operacionales o de gestión, qué modelo de operación de procesos vas a tener, cómo va a estar dada la estructura, qué nivel de flexibilidad puede tener esa estructura pensando estratégicamente, es decir, a través del tiempo. ¿Qué pasa con el contexto? Siempre, ¿no? Esto de tener en cuenta la administración del riesgo, eh, bueno, el contexto siempre vas a tener que estar monitoreándolo. Pensemos que antes hablamos de las organizaciones y la mirábamos en forma interna cómo funcionaba, pero hoy tenemos que estar permanentemente revisando, analizando y viendo qué pasa fuera de la organización, es decir, el medio en el cual impacta la organización. Es súper importante, ¿no? Antes quizá no se pensaba tanto en función de que los procesos internos terminaban ahí como en la puerta y después ya era parte del mercado. Bueno, lo lamento, ahora nosotros necesitamos estar un poco más involucrados fuera de la organización para entender los impactos de las decisiones que tomamos. Continuando ahí lo que tiene que ver con el control de gestión y cuáles son esas actividades, entonces políticas, procedimientos, qué indicadores vas a tomar en cuenta, cuáles son los controles que vas a hacer. Ahí habla de manual de procedimientos y decíamos que, bueno, en muchos casos lo van a tener, o van a tener varios, porque si se actualizan van a tener que tener en cuenta las actualizaciones, por lo que decíamos recién, por tener registros de qué sucedió en aquel momento, o por qué se hicieron las cosas de esta manera en aquel momento. Bueno, porque hubo otro marco, ¿no? Otros procedimientos vigentes en aquel momento, por eso es que hoy una decisión como X ya no podría ser posible de realizar. El manejo de la información, ¿no? Y esto de tener la información primaria, de tener una gran fuente de información, de que sea lo más fiel posible, de poder chequearla y contrastarla, monitorear esa información para poder, decíamos, alimentar el sistema de información y poder tener menos riesgo al momento de tomar una decisión, porque vamos a tener información súper fidedigna o actualizada y actualizada. Habla de la comunicación y qué va a hacer tanto internamente como hacia afuera de la organización. ¿Por qué? Porque la organización, decíamos que está interactuando permanentemente con el medio. Entonces, si está interactuando, también se está comunicando y también necesita tener su estrategia comunicacional. En qué momentos informar, en qué momentos no, hasta qué punto profundizar o ampliar determinada información, qué cosas debe explicar y qué cosas no. Por qué medio o canal llegar al público que pretende llegar, según las circunstancias, según lo que sea necesario informar. Y luego decíamos esto, ¿no? De la evaluación. Habla de una evaluación independiente, una autoevaluación, ¿sí? En cuanto a la organización, a sus controles y gestiones, la evaluación independiente, que puede ser una auditoría interna, es decir, de determinar o desarrollar gente para que pueda repasar y rever sin tener un interés marcado o un interés propio en los procesos para poder mostrarnos puntos donde podríamos tener mejoras, donde estamos un poco flojos, donde nos faltan registros, donde estamos haciendo las cosas de forma incorrecta, más allá que muchas veces los resultados están bien, pero en realidad sabemos que los procedimientos no los estamos aplicando de la mejor manera o de la manera en donde genere todos los registros que serían posibles o que puedan mostrar y evidenciar la transparencia que nosotros queremos. A veces por cuestión de celeridad, ¿no? Hacemos cosas que son más fáciles, más rápidas, pero nos olvidamos de dejar registro. O no es que nos olvidemos, sino que lo estamos ponderando, ¿no? Preferimos algo que esté bien hecho, rápido, y quizás olvidarnos o dejar de lado alguna cuestión procedimental. Y luego habla de planes de mejoramiento, ¿no? ¿Qué mejoramiento? Si es de la institucional, de procesos o de las personas. Bueno, un poco todo esto va tomando en cuenta esta segunda parte de control de gestión y también de control interno, pasando por el Balance Scorecard del cual hablábamos días atrás.